Siempre pensé que la radio era solo ruido de fondo. Algo para engañarte y dormirte en viajes largos. Pero había un tramo, entre Antofagasta y Sierra Gorda, que me hizo ver este sonido desde otra perspectiva. Eran alrededor de las 2 de la mañana, una carretera vacía, un cielo despejado y las torres de electricidad recortando el horizonte como esqueletos gigantes. Estaba escuchando música a bajo volumen. Y de repente, la emisora se apagó. Hubo un siseo fuerte, como una interferencia. Pensé que era normal. Pero poco después, apareció una voz. Clara. Y decía mi nombre completo. Con mi apellido. Con una pronunciación perfecta. Me quedé paralizado. Miré la radio, como si eso cambiara algo. La voz repitió mi nombre y luego dijo una frase que todavía me pone la piel de gallina: moriste aquí en 1994. Bajé el volumen por reflejo, con el corazón acelerado. El problema es que nací en 1995. Entonces, ¿cómo pude haber muerto allí un año antes? Volví a encender la radio, intentando entender. Pero ahora solo oía estática. Como si el mensaje hubiera sido único. Preciso. Hecho para mí. Conduje despacio, mirando a mi alrededor, intentando ver si había algún poste caído, alguien con un transmisor. Nada. Solo la carretera, el desierto y esas torres, inmóviles. La semana siguiente, fui con otro camión, solo para probarlo. A la misma hora. La misma ruta. Todo estaba en silencio. Nada durante un buen rato, solo el sonido del motor. Pero al pasar por el mismo lugar, la radio se encendió sola. Y esta vez, era otra voz. Arrastrada, femenina, como lejana. Y decía: fuiste tú quien chocó el autobús. Nunca había tenido un accidente de autobús. Nunca. Pero mi madre me contó una vez que, de niño, casi morimos en un accidente de autobús. Pero nunca me dio más detalles. Empecé a preguntarme si esas voces realmente me hablaban a mí. O a otra versión de mí. Durante los siguientes días, empecé a grabar. Mantuve la grabadora encendida todo el tiempo en esa zona. Y las voces empezaron a aparecer con más frecuencia. Siempre frases cortas. A veces eran predicciones extrañas, como: no llegues a la tercera curva, y cuando obedecí, vi un camión volcado allí minutos después. Otras veces eran más enigmáticas, como: este viaje no ha terminado. Y hubo una que me hizo detenerme y casi llorar: tu hijo se llama Matías. No tengo hijo. Nunca lo tuve. Pero el nombre Matías era el mismo que había escrito años atrás, si es que alguna vez lo tuve. Le comenté esto a otro camionero mayor que llevaba décadas conduciendo por la zona. Cuando mencioné el tendido eléctrico, ni siquiera me dejó terminar. Dijo que mucha gente ha oído cosas por allí, y que algunas teorías sostienen que los cables no solo conducen electricidad, sino también tiempo. Que la maraña de cables, al combinarse con ciertas condiciones meteorológicas, actúa como una especie de antena para ecos temporales. Lo que oyes no es espíritu, dijo. Es una señal. Pero no de aquí. No de ahora. Eso me puso la piel de gallina. Porque, en el fondo, era la explicación más lógica para algo que no tenía ningún sentido. La tercera vez que pasé por ese tramo, juré que lo ignoraría. Solo conduciría. Concentrándome en la carretera. Pero la interferencia empezó incluso antes de que entrara en el campo de visión de la torre. Y esta vez, era mi propia voz. Diciendo algo que nunca había dicho: tenías que girar a la izquierda. Solo que allí no había ninguna bifurcación. Nada. Aún así, frené, me hice a un lado y esperé. Unos 2 minutos después, un coche vino en dirección contraria, a toda velocidad, invadiendo completamente mi carril. Si hubiera seguido adelante, sin detenerme, habría sido un choque frontal. La radio se quedó en silencio después de eso.
como si hubiera hecho lo que tenía que hacer. A estas alturas, ya estaba evitando ese tramo. Tomaba desvíos por otros caminos, más largos y complicados. Pero era mejor que esa sensación de ser observado por un tiempo que no me pertenecía. Pero una mañana, de regreso de Tocopilla, tomé un atajo y terminé en esa ruta de nuevo por accidente. Ni siquiera me di cuenta hasta que vi las torres en el horizonte. La radio estaba apagada, pero en cuanto pasé bajo los primeros cables, se encendió sola. Esta vez, lo que oí no fue una voz. Fue el sonido de un impacto. Fuerte. Cristales rompiéndose. Metal retorciéndose. Y al final, un sonido que sonó como un corazón paralizado. Me detuve temblando. Y la radio emitió una frase, como un susurro del futuro: no vuelvas más. Y se apagó sola. Después de eso, empecé a soñar con lugares que nunca había visto. Sueños con detalles absurdos, como letreros con fechas pasadas, gente llamándome por nombres diferentes. Y siempre, en algún momento del sueño, oía el zumbido de las torres. Como si también estuvieran allí, cruzando el tiempo y el espacio. Ya no sé si es tecnología, o algún tipo de advertencia. Pero cada vez que paso por Antofagasta, apago todo y rezo para no volver a oír mi nombre. Lo que más me perturbó fue la última grabación que recibí. Una mañana sin tráfico, con el cielo despejado, y la radio completamente apagada desde el principio. Aún así, cerca de la curva del kilómetro 42, volvió a encenderse. Pantalla azul, sin frecuencia. Y entonces, una frase: estás atrapado en el bucle. Repetida 2 veces. Como una advertencia. O una confirmación. La carretera parecía la misma, pero las farolas estaban en posiciones diferentes. Las montañas al fondo tenían una sombra extraña. Como si ya lo hubiera vivido todo antes, pero con pequeños cambios. Detalles que solo quienes lo han vivido más de una vez notarían. Desde entonces, he empezado a dudar de la secuencia de las cosas. He despertado en lugares que no recordaba haber visitado. He recibido mensajes en mi celular de números inexistentes con fechas futuras. Y, lo más absurdo, una noche, la radio dijo con mi voz: moriste aquí en 1994. Y esta vez, continuó, pero seguiste conduciendo. Como si estuviera muerto, pero aún siguiera el camino a través de una fisura en el tiempo. Como si ese tramo me hubiera arrastrado, y nunca me hubiera dejado regresar del todo. Desde ese momento, nada más me pareció 100% real. He pensado en abandonarlo todo. El camión, la carretera, el campo. Pero el miedo a que no funcione es lo que más me pesa. ¿Y si este giro en el tiempo no es geográfico, sino personal? ¿Y si soy yo quien se queda atascado? Porque ahora, incluso en otras rutas, de vez en cuando la radio suena. Y no importa el modelo, el año, la distancia. Suena. Y dice cosas que aún no he experimentado. A veces incluso las ignoro. Pero otras veces, son advertencias. Como si la carretera quisiera que escuchara. Como si las torres hubieran marcado mi señal para siempre. Una voz dijo: moriste aquí en 1994. Pero yo nací en 1995. Estaba en un largo viaje de Bilbao a Valencia cuando decidí parar a descansar un poco. Ya amanecía y empezaba a sentirme pesado. Fue entonces cuando vi una gasolinera, aislada en pleno Aragón, casi oculta por una curva cerrada. Tenía un cartel descolorido que solo decía parada, sin nombre ni marca, y unos 3 camiones aparcados. Entré, aparqué, fui a la tiendita a comprar un café, pero todo estaba cerrado. Solo una máquina de bebidas funcionaba y una luz de emergencia en el baño. Decidí dormir allí mismo, en el asiento trasero, solo unas horas. Puse el despertador a las 6 de la mañana y lo apagué. Me desperté con el sol pegando fuerte, sudando dentro de la cabina. Lo extraño es que la alarma no sonó.
miré mi teléfono y estaba apagado. Fui a buscar mi botella de agua, y ahí me di cuenta, no recordaba mi nombre. Absolutamente nada. Sabía dónde estaba, sabía conducir, reconocía las cosas a mi alrededor, pero no recordaba mi nombre. Ni mi apellido. Empecé a revisar mis documentos, mi DNI, intentando forzar la memoria. Y nada tenía sentido. Todo me parecía familiar, pero lejano. Como si se tratara de otra persona. Lo más extraño fue encontrar un recibo de papel en mi bolsillo. Estaba arrugado, un poco húmedo, con una frase impresa que nunca había visto: gracias por la memoria. Sin fecha, sin cantidad, sin nombre del establecimiento. Eso era todo. Y un sello rojo con un número, 74. Empecé a caminar entre los camiones intentando encontrar a alguien, pero todos estaban vacíos. Como si todos se hubieran ido a la vez. La tiendita seguía cerrada. La máquina de bebidas estaba apagada. Fui al baño, y allí, alguien había escrito en la pared con bolígrafo: no duermas aquí 2 veces. Eso me dio un puñetazo. Porque en ese momento, incluso sin recordar quién era, tuve una extraña sensación de déjà vu. Como si ya lo hubiera experimentado. Como si todo esto ya me resultara familiar. Y cuanto más pensaba en ello, más me dolía la cabeza, como si algo dentro de mí intentara bloquear los recuerdos. Vi un espejo roto en el baño y me miré fijamente. La cara era mía, pero no lo parecía. Tuve la horrible sensación de haber olvidado otras cosas. Cosas que ni siquiera me había dado cuenta de que habían desaparecido. Regresé a la camioneta, intentando averiguar qué pasaba. Revolví mi mochila, la guantera y los documentos de envío. Todo estaba allí, pero parecía genérico. Como si alguien hubiera improvisado mi vida con piezas de repuesto. Y entonces empecé a notar pequeños detalles extraños. Todos los bolígrafos estaban sin tinta, la radio de la camioneta solo sintonizaba una emisora, una canción instrumental repetitiva. Y el reloj digital siempre marcaba las 7:07, incluso cuando el sol ya estaba alto en el cielo. Volví a coger el recibo y vi que en el reverso, casi descolorido, había otra frase escrita a mano: deja algo para llevar algo. No tenía sentido. Pero me dio un escalofrío que no podía explicar. El camino hasta ese punto era normal, pero cuando intenté irme, el GPS se congeló. La pantalla se quedó en negro unos segundos y luego se reinició con el mapa completamente en blanco, solo una línea recta interminable. Seguí adelante de todos modos, confiando en mi memoria de la ruta. Unos 20 minutos después, me encontré con otro camionero parado al arcén. Me detuve y fui a preguntarle si también había dormido en la gasolinera. El tipo me miró raro, como si no me reconociera. Pero luego dijo: pasaste por aquí la semana pasada. Me quedé atónito. Imposible, dije. Pero insistió. El mismo camión, la misma cara. Pero ni siquiera recordaba cómo decirlo. Dijo que lo único que recordaba era el olor a gasolina. Esa frase me detuvo. Porque en ese momento también percibí el mismo olor, muy fuerte, que impregnaba la cabina. Regresé a la camioneta y, por primera vez, me pregunté si realmente era la primera vez que me detenía allí. Empecé a tener destellos: el baño, el espejo roto, el letrero descolorido. Todo parecía parte de un viejo recuerdo, como un sueño mal recordado. ¿Y si ese lugar borrara diferentes partes de quienes pasan por allí? ¿Y si cada visita trajera algo nuevo? Nombre, idioma, recuerdos, incluso sensaciones. Desde entonces, llevo ese recibo conmigo. He intentado tirarlo, pero siempre reaparece en algún bolsillo, en mi cartera, en el asiento de la camioneta. A veces con un número nuevo. Ya va por 78. Nunca más he vuelto a dormir en esa gasolinera. Me mantengo alejado. Pero cada vez que cruzo la zona, la radio crepita, el reloj se detiene y vuelve el olor a gasolina. La sensación es siempre la misma:
Como si ya hubiera dejado allí algo más que recuerdos. Como si, en cada parada, una parte de mí se hubiera quedado, para no volver jamás. Una noche soñé con el lugar. En el sueño, entré en la pequeña tienda y estaba abierta. Había un mostrador con un dependiente sin rostro y estanterías llenas de objetos que reconocí, pero no sabía de dónde venían. Un llavero de mi infancia, una foto con mi padre, una camiseta del colegio. Cosas que estaba segura de que habían desaparecido hacía años. El dependiente me dio un nuevo recibo y dijo, gracias por el recuerdo. Me desperté jadeando, sudando y con el mismo papel en el bolsillo del pantalón. Pero ahora el número era el 79. Le conté esta historia a un colega y me miró con una expresión extraña. Después de un rato, me confesó que había oído hablar de la parada del olvido. Que era un lugar donde los camioneros se despertaban olvidándose de pequeños detalles y a veces ni siquiera se daban cuenta. Que algunos solo lo notaban cuando llegaban a casa y su hijo los llamaba por un nombre que no reconocían. O cuando veían su propia firma y parecía la de otra persona. Según él, dicen que esta estación nunca ha estado en ningún mapa oficial. Y que cuando alguien intenta tomar una foto, las imágenes salen borrosas o en blanco. Lo más aterrador fue cuando, durante una entrega, fui a firmar un recibo y el bolígrafo se atascó. Sin pensarlo, escribí mi nombre. Pero era otro. Un nombre que no reconocí, pero que salió de mi mano con naturalidad. Miré el papel y me sentí vacía, como si algo hubiera cambiado dentro de mí sin permiso. Desde entonces, he estado obsesionada con anotarlo todo, nombres, lugares, olores, fechas. Tengo miedo de volver a olvidarlo y ni siquiera darme cuenta. Porque eso es lo más cruel, no sabes lo que has perdido. Simplemente sientes que te falta algo, y no puedes decir qué es. Me desperté sin saber mi nombre. Y había un recibo en mi bolsillo, gracias por el recuerdo. Todo empezó de regreso de una entrega en Oaxaca. Paré en una gasolinera pequeña, casi al final de la ruta, solo para llenar el tanque antes de ir al norte. Era uno de esos lugares sencillos, sin mucho tráfico, con un solo surtidor funcionando y un empleado que parecía más viejo que la camioneta. Llené el tanque, pagué en efectivo y seguí mi camino. Pero unas horas después, noté que la aguja del combustible no había bajado. Ni un milímetro. Pensé que era un tablero defectuoso. Solo que había conducido más de 500 kilómetros y la aguja seguía en el mismo lugar. Empezó a parecerme extraño, pero claro, ¿quién se quejaría de gasolina infinita? No fue hasta el tercer día que algo cambió. El parabrisas empezó a ponerse un poco opaco por dentro. Como si un vapor aceitoso subiera de la cabina. Lo limpié con un paño y salió una porquería espesa y oscura, con olor a aceite viejo. Lo lavé con producto, con agua caliente, y lo limpió todo. Pero al día siguiente, ahí estaba otra vez. Y peor aún, goteando. Literalmente goteando de adentro hacia afuera, como si el cristal lo estuviera sudando. Fui a un lavadero de autos, se lo expliqué con detalle, y el chico del mostrador me miró raro. Parece sangre rancia, dijo. Y tenía razón, era espesa, oscura, casi negra. Pero aún así, goteaba todo el tiempo. Aún así, la camioneta seguía funcionando a la perfección. Sin fallos. Sin ruidos extraños. Y el combustible, intacto. Como si nunca se fuera a acabar. Decidí probarlo y conduje toda la noche, sin parar. Cruzando ciudades, colinas, autopistas. Al amanecer, el depósito seguía lleno. Pero la cabina parecía más pesada. El olor, diferente. Algo entre carne cruda y óxido. El cristal ahora no solo sudaba, sino que se manchaba. Como si un fluido inconcebible se filtrara del interior de la estructura. Empecé a sentir náuseas. Cada vez que respiraba hondo, sentía como si alguien hubiera dejado carne podrida debajo del asiento.
Lo llevé a un taller de confianza en Puebla. Les expliqué todo y les pedí que revisaran el tanque, los filtros y las tuberías. Los mecánicos lo abrieron todo. Y cuando vaciaron el tanque, salió un líquido negro, espeso y caliente. Uno de los chicos se quemó la mano. Dijo que nunca había visto algo así. Y lo más extraño, el tanque no se vaciaba. Pasaron más de una hora intentando vaciarlo, y el líquido seguía saliendo a borbotones, como si nunca fuera a terminar. Cuando dejé de mirar, el piso del taller ya estaba cubierto. Y el olor, peor que nada. Empecé a sentirme mareado. Y lo único que pude hacer fue subirme a la camioneta e irme. De regreso, empecé a sentir algo extraño. La dirección parecía más rígida, como si el camión llevara algo mucho más pesado de lo normal. Pero la carga era ligera. Empecé a oír ruidos apagados, como si hubiera agua atrapada en algún compartimento, que se movía de un lado a otro. Pero el depósito, en teoría, estaba lleno todo el tiempo. Y la radio, que nunca uso, se encendió sola y emitía un zumbido bajo, como una frecuencia constante. Intenté apagarla, pero el botón se atascó. Tuve que quitar el fusible para silenciarla. Y la ventana estaba completamente manchada otra vez. Ahora con rastros que parecían huellas dactilares arrastradas de adentro hacia afuera. Me detuve en un área de descanso e intenté tomar aire fuera de la camioneta. El aire afuera estaba limpio, pero dentro de la cabina el olor era insoportable. Impregnaba la tapicería, la ropa, el volante. Y mientras estaba allí, empecé a oír crujidos provenientes de la carrocería, como si el metal se contrajera. Miré al suelo de la cabina y vi que el aceite había empezado a salir por las rejillas de ventilación. Sí, del interior del sistema de aire. Ya no era suciedad. Era como si la camioneta estuviera viva. Sudando. Sangrando. Algo dentro quería salir. O alimentarse. Me acordé del dependiente de la gasolinera. Aquel anciano de la gasolinera de Oaxaca. Decidí volver. Quería entender qué me había echado en el tanque. Cuando llegué a la gasolinera, parecía abandonada. Sin luces, sin empleados. Pero el surtidor donde había repostado seguía allí. Y encima, pegado con cinta adhesiva, había un papel plastificado. Solo una frase escrita con bolígrafo azul, no se vacía porque ya está lleno. Me quedé allí mirándolo un buen rato. Y entonces noté que el cristal del surtidor tenía la misma mancha que mi parabrisas. Como si el líquido estuviera por todas partes. Como si se hubiera extendido. Volví a la camioneta, decidido a conducir hasta quedarme sin gasolina. Aceleré al máximo, tomé rutas largas, ignoré los límites de velocidad. Y la aguja se mantuvo firme. Llena. Intacta. Ya no dormía bien. Ya no comía dentro de la camioneta. Tenía miedo de lo que pudiera salir de las esquinas, de las tuberías, de la ventilación. Una noche, vi algo moviéndose dentro del retrovisor, como si algo nadara dentro del aceite del cristal. Tenía una forma. Tenía ojos. Y me miraba. Dejé las luces altas encendidas todo el tiempo, solo para tener algo de luz que impidiera que las sombras se movieran. Fui a ver a un sacerdote en Querétaro, llevándome la camioneta. Le conté todo. Intentó bendecir la cabina, rociar agua bendita en el tablero e incluso dejó un crucifijo colgado del espejo retrovisor. A la mañana siguiente, el crucifijo estaba dentro del tanque de gasolina, completamente derretido. Y el sacerdote ya no quería hablar conmigo. Solo dijo una cosa antes de cerrar la puerta de la iglesia: no es la camioneta la que está poseída. Es lo que lleva. A partir de ese momento, comencé a darme cuenta de que cuanto más intentaba deshacerme de ella, más se me pegaba. La camioneta nunca se detenía. Incluso cuando estaba apagada, podía escuchar el motor, como si respirara. Una noche,
aparqué en un sitio apartado y cerré la cabina con llave, intentando dormir a la intemperie. Sobre las 3 de la madrugada, me desperté con el sonido de la bocina y las luces delanteras destellando solas. La camioneta avanzaba. Lentamente. Como si me buscara. Corrí, me subí, apagué todo, pero la llave ya no estaba en el contacto. Estaba en mi bolsillo. Desde entonces, me di cuenta de que ya no era yo quien controlaba el vehículo. Era yo quien me llevaba. Y el combustible era solo una excusa. Porque ahora, todo el cristal de la cabina está cubierto de ese aceite negro. Y cada vez que lo limpio, vuelve más espeso. Más caliente. He pensado en volarlo todo por los aires. Pero me da miedo lo que pueda salir. Porque ahora el olor ha cambiado. Ya no es solo aceite. Es carne cruda. Carne viva. Como si algo creciera dentro, alimentándose de mí, de mis miedos, de mis intentos de escapar. Me he despertado con gotas en la cara. He oído ruidos dentro de la carrocería que me recuerdan a masticar. Y la radio ahora susurra. Cosas sin sentido. Palabras que suenan a nombres. Lugares. Frases como, todavía tiene hambre. Y el indicador del tanque sigue inmóvil. Lavé el vaso 10 veces. Siempre goteaba más. Y hoy huele a carne cruda. Siempre he tenido la costumbre de parar en tramos tranquilos de la Ruta 5 para descansar. Hay un lugar entre Santa Rosa y Anguil más aislado, sin mucho tráfico, ideal para echarse una siesta sin ruido. Y fue allí, alrededor del km 27, donde empecé a notar una roca. Nada especial a primera vista, una roca mediana, redondeada y algo plana. Pero siempre estaba ahí, cada vez que paraba. Al principio pensé que era solo una vista. Pero un día, llegué un poco antes, con luz natural, y vi la roca más lejos de la carretera. Cuando me desperté, horas después, estaba más cerca. Exactamente a 10 metros del parachoques trasero. Me quedé perplejo, tomé una foto, medí la distancia. La noche siguiente, paré en otro lugar, a unos 200 metros de distancia. Dormí y, por la mañana, fui al tramo del km 27. La roca estaba allí. Otra foto. La misma forma. Los mismos surcos. Entonces empecé a hacer pruebas. Cada noche paraba en un punto diferente de la Ruta 5, más lejos, más cerca, y la roca siempre aparecía. Siempre a 10 metros de donde pasé la noche. Incluso si no dormía, solo aparcaba un rato. He intentado filmarla, pero por alguna razón, nunca aparece en el video. Solo el suelo donde debería estar. Como si solo estuviera allí para los que están presentes. La cosa empezó a empeorar cuando paré por primera vez sin querer. Estaba cansado, me quedé dormido sin querer. Y cuando desperté, la piedra estaba apoyada contra la camioneta. Junto a la puerta del conductor. Inclinada hacia adentro. Como si la hubieran empujado. La toqué, estaba fría, pero parecía latir por dentro. Como un calor que emanaba del centro. Y en el costado, vi unas marcas. Como si clavos hubieran raspado la superficie. Marcas profundas, verticales, hechas con fuerza. Eso me hizo sentir náuseas al instante. Volví a la camioneta y conduje sin parar hasta Córdoba. Empecé a evitar esa ruta, pero no era posible para siempre. Una mañana, tuve que volver a cruzar por allí. Decidí hacer algo diferente, me detuve 2 kilómetros antes del km 27, en una gasolinera abandonada. Estuve atento por la ventana todo el tiempo. La piedra no apareció. Hasta que, sobre las 3:30 de la mañana, oí un ruido sordo en el asfalto. Como si arrastraran algo. Y cuando miré por el retrovisor, venía. Lentamente. Rompiendo el asfalto. Como si se deslizara con un propósito. Nadie la empujaba.
Solo la piedra, moviéndose sola. Cerré la puerta de la cabaña, apagué todo y me quedé allí en silencio. La roca se detuvo. A unos 10 metros, como siempre. La observé durante horas. Cuando empezó a salir el sol, me di cuenta de que no recordaba haber parpadeado. El tiempo parecía diferente. Como si todo se hubiera ralentizado mientras miraba aquella cosa. Bajé con cuidado y me acerqué. Las marcas de los clavos eran más profundas ahora. Y había algo más, parecía que la roca había absorbido parte del asfalto donde se apoyaba. Como si fuera un cuerpo vivo, alimentándose del camino. Fui a la comisaría del pueblo más cercano e intenté denunciar lo que había visto. El agente me escuchó, no se rió, pero tampoco preguntó mucho. Simplemente dijo, se detuvieron en la 27. Y ya está. Como si ya lo hubieran oído antes. Como si esperaran que alguien más contara la misma historia. Cuando insistí, se levantó, sacó una carpeta y me enseñó fotos antiguas. Camiones aparcados con la roca al fondo, siempre en diferentes posiciones. Y en una de ellas, una enorme marca en la ladera, como una mano entera clavada en ella. Estos tipos olvidaron irse temprano, dijo. Uno de ellos, nunca despertó. Esto me dejó paralizado. Empecé a revisar todos los registros de paradas. Y me di cuenta de que, durante las últimas semanas, incluso cuando no conducía por la Ruta 5, la piedra aparecía en mis sueños. Siempre quieta, inmóvil, pero más cerca con cada sueño. Me despertaba sudando, con dolor en la nuca y la sensación de que me observaban. Decidí dejar de dormir. Permanecí despierto durante 3 días seguidos. Cuando finalmente me desmayé, en una gasolinera de Santa Fe, desperté con la piedra, pegada a la ventanilla del copiloto. Sin ninguna distancia. Solo ella, allí. Con las marcas aún húmedas. Empecé a caminar con sal, un crucifijo, imágenes protectoras. Cualquier cosa que me alejara de esa cosa. Pero ahora no sirve de nada. La piedra ya no necesita el KM27. Me sigue. Aparece en el patio de las empresas donde aparco. Ya apareció en el aparcamiento de mi casa. Nunca te mueves delante de los demás. Pero sé que es la misma. La medí. La toqué. Y hoy está más cerca que nunca. Me desperté con un ruido sordo en la carrocería. Y junto a la cabina, la piedra. Con nuevas marcas. Más profundas. Y con un trozo de tela enredado en una grieta, la misma en mi camisa. He intentado empujar, romper y remolcar esa piedra. Nada funciona. Pesa como si tuviera raíces. Y aunque me vaya de la ciudad, del estado, siempre vuelve. Una noche, me escapé a casa de mi hermana en Mendoza. Dejé la camioneta a más de 10 kilómetros. Me desperté a las 5 de la mañana con el cachorro ladrando sin parar. Cuando abrí la puerta, allí estaba. En medio del jardín, entre las plantas, con la hierba aplastada a su alrededor. Mi cuñado juró que era una piedra cualquiera, que estaba paranoico. Pero él no vio lo que yo vi, las marcas en los lados tenían un nombre. Mi nombre. Grabado en relieve como si lo hubieran escrito con furia. Empecé a tener lapsus de memoria. A veces, no recordaba la ruta que había tomado. Otras veces, olía a tierra mojada dentro de la cabaña. Y hubo una noche en que me desperté con los pies llenos de barro, sin recordar haber bajado de la camioneta. La roca parecía atraerme hacia ella. Como si esperara el momento oportuno para volver a tocarla. Como si, cada vez que me acercaba, se me pegara más. Hoy no sé si soy el mismo de antes. Las pesadillas son más vívidas que la realidad. Y en todas ellas, estoy tumbado sobre ella. Inmóvil. Como parte de la roca. Decidí escribir esto porque sé que no tardaré mucho. La última vez que dormí, desperté con la piedra pegada al techo de la cabaña. Sí, al techo.
como si el espacio, la gravedad o la lógica ya no importaran. Se mueve a mi alrededor, me sigue. Cada parada es una oportunidad para que se acerque. Y cada vez que despierto, las marcas se hacen más grandes. No solo en ella, sino también en mí. Tengo arañazos en la espalda que no puedo explicar. Y lo más extraño, uno de ellos se parece a la misma palabra del recibo de la comisaría, volver. Hoy paré más lejos. Fui hacia el sur, lejos de la ruta 5. Aparqué en medio de la nada. Apagué todo. Pero cuando desperté, la roca apareció junto a mí. Apoyada en ella. Con marcas de uñas. Hay un tramo de la Ruta del Sol, entre Puerto Boyacá y Aguachica, del que los camioneros evitan hablar. No por miedo a ser asaltados ni a encontrar baches, sino por algo que nadie puede explicar. Lo escuché por primera vez en una conversación en una gasolinera, donde un hombre dijo, entre risas, que había perdido 3 horas de viaje y ni siquiera se había dado cuenta. Dijo que era culpa del perro blanco. En ese momento, pensé que era una broma, una jerga local. Pero en una de mis rutas nocturnas, entendí perfectamente a qué se refería. Y desde entonces, evito ir allí de madrugada. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando entré en este tramo. El cielo estaba despejado, la carretera estaba casi vacía, solo el sonido del motor y los faros iluminando el asfalto. De repente, en medio de la carretera, un perro blanco. Se detuvo. En medio del carril. Ojos fijos, cuerpo inmóvil, como si me esperara. Frené instintivamente. Pero en el instante en que pisé el pedal, todo se oscureció. Como un apagón en mi mente. Ningún sonido, ninguna luz, ninguna sensación. Y cuando volví en mí, ya era de día. Estaba aparcado en mi destino final. El motor estaba apagado, todo estaba bien, como si hubiera completado la entrega. Pero no recordaba nada. Absolutamente nada del viaje. El reloj de la cabina marcaba la hora correcta, pero en mi celular había llamadas y mensajes que no recordaba haber hecho. Uno de ellos era un mensaje de audio mío que decía, ya casi llego, el perro blanco cruzó otra vez. No recuerdo haberlo dicho. Lo que más me dejó helado fue cuando rodeé el camión para descargar y, allí en el patio, allí estaba. El perro blanco. Del mismo tamaño, la misma mirada fija, sentado como si me hubiera estado esperando. Cuando intenté acercarme, simplemente se levantó, cruzó entre los camiones y desapareció. Durante los días siguientes, empecé a preguntar por el perro. Le enseñé una foto que había conseguido de la cámara de seguridad de la empresa. Un empleado mayor dijo que lo había visto allí muchas veces, siempre después de las entregas de los camioneros que pasaban por ese tramo de la Ruta del Sol. Llegan como zombies, dijo. Y aparece el perro. Se queda mirando. Luego desaparece. Empecé a pensar que era una extraña coincidencia. Hasta que, 2 semanas después, recorrí la misma ruta. Y cruzó el mismo perro. Esta vez, ya lo esperaba. Mantuve una velocidad constante, con los ojos bien abiertos, y cuando vi al perro blanco salir de la vegetación y detenerse en la carretera, en lugar de frenar, seguí recto. Fingí que lo ignoraría. Pero no se movió. Seguí adelante, y justo cuando el camión estaba a punto de atropellarlo, todo se volvió negro otra vez. Desperté horas después, en el arcén de la carretera. Parado. Sin recordar nada. La carga estaba intacta, el motor aún caliente. Pero algo era diferente, el reloj del tablero marcaba las 4:12, pero el sol ya estaba alto en el cielo. Mi celular, una vez más, tenía un mensaje de voz, no tiene sentido acelerar. Siempre cruza. Fui a una llantera en Aguachica a ver si alguien sabía más sobre el tema. Uno de los chicos, que parecía novato pero que ya había visto cosas raras, dijo que el perro blanco es el guardián del cruce. Que siempre aparece en el mismo punto del camino y que quien intenta evitarlo,
pierde parte de la memoria. Es como un intercambio, dijo. Pasas, pero dejas algo atrás. Cuando le pregunté si alguien se había enfrentado a eso sin olvidar nada, simplemente respondió, si lo hiciste, no lo recuerdas. Eso resonó en mi cabeza durante días. Empecé a anotarlo todo. Cada vez que hacía esa ruta, anotaba horas, eventos, música, olores. Y aún así, siempre había huecos. Una entrega que hice en solo 4 horas, cuando normalmente habría tardado 8. Un repostaje que el empleado de la gasolinera juró haber hecho conmigo, pero no lo recordaba. Y lo más inquietante, soñé con el perro. En el sueño, cruzaba lentamente y yo no podía moverme. Solo observaba. Y cuando me miró fijamente, todo a mi alrededor desapareció. Carretera, camión, sonido. Solo esa mirada fija, vacía, como si pudiera ver más allá del tiempo. Decidí que la próxima vez grabaría. Puse una cámara en el salpicadero y otra en la gorra. Empecé la ruta y lo narré todo. Al llegar al tramo, apareció el perro, igualito. Pero esta vez, intenté girar el volante para esquivarlo. En cuanto lo hice, la cámara del salpicadero se atascó. La de la gorra cayó al suelo de la cabina. Y cuando volví en mí, ya estaba en una carretera secundaria, sin saber cómo había llegado. Las cámaras estaban apagadas. Y en el asiento del copiloto, un mechón de pelo blanco, limpio, sin olor. Le enseñé el video a un amigo técnico, intentando recuperar los archivos. Dijo que había un salto temporal en los datos. Que entre 2 fotogramas consecutivos habían pasado 2 horas. Sin cortes. Sin errores de grabación. Como si el tiempo hubiera desaparecido literalmente. ¿Lo más extraño? En el único fotograma antes del fallo, el reflejo en el cristal mostraba al perro, pero no estaba en la carretera. Estaba dentro de la cabina, en el asiento del copiloto. Inmóvil. Mirándome. Eso me dio un escalofrío que nunca se me ha ido. Desde entonces, ya no puedo confiar en lo que experimento cuando estoy en la carretera. Siempre siento que una parte de mí está ahí. Busqué historias similares y encontré algunas en foros antiguos. Todas hablaban de un cachorro blanco que siempre cruzaba la calle por el mismo punto. Algunos dijeron haber visto a personas de su pasado poco después. Otros dijeron haber olvidado los nombres de sus hijos. Uno incluso contó que olvidó su propia cara, dijo que no se reconoció en el espejo retrovisor durante semanas. Todas las historias tenían algo en común, el cachorro solo aparece de noche. Y siempre mira fijamente a los faros antes de cruzar. Como si te estuviera esperando. Como si estuviera eligiendo quién olvidaría qué. Últimamente, evito ese tramo lo más que puedo. Pero incluso cuando conduzco por otras rutas, a veces sueño con él. Y a veces, al despertar, me doy cuenta de que no recuerdo mucho de la noche anterior. Una vez, dejé mi camioneta estacionada en el garaje de la empresa de camiones. Cuando regresé a la mañana siguiente, había huellas de patas en el capó, blancas, pequeñas, perfectas. Le pregunté al guardia de seguridad y me juró que no había visto ningún perro allí. Y la cámara de seguridad estuvo congelada de las 2 a las 4 de la madrugada. Las mismas horas que suelo perder en la Ruta del Sol. Llegué a mi destino y no recordaba cómo. Y el perro me esperaba en el patio.